Bueno, en este domingo me pidieron compartir respecto de la trata de personas, ¿no? En este domingo en especial que recordamos a las víctimas de la trata de personas. Y realmente han pasado muchos años desde que empezamos a hablar de este flagelo, desde que empezamos a hablar y ponerle nombre a la trata de personas. Y así recordamos que hay un documento internacional que es un protocolo para reprimir, sancionar, prevenir la trata de personas, ¿no? Especialmente mujeres y niños. Y este documento, que tiene un nombre muy largo, con el tiempo fue también aceptado como ley en nuestro país, es la ley 26.364. Y ahí tenemos una definición de lo que es la trata de personas, de qué estamos hablando, ¿sí? Y hablamos de trata de personas cuando por diferentes medios, ¿sí? Que pueden ser desde los más abruptos como un rapto, ¿sí? Engaños, se capta a una persona, ¿sí? Para explotarla. Y tiene que haber un fin de lucro cuando hablamos de trata de personas. Y esta explotación, ¿sí? Puede ser para tres fines. Puede ser laboral, puede ser reducción a la servidumbre, ¿sí? Puede ser una explotación sexual y también menciona la ley el tráfico de órganos. Concretamente, este fenómeno sabemos que no es de la Argentina solamente, sino que es un fenómeno mundial y que es un fenómeno complejo porque nunca este delito se da solo, sino que también va de la mano o acompañado con otros delitos como el tráfico de armas, de drogas, ¿sí? Y también otra de las complejidades que presenta este tipo de delitos, dijimos que era la complejidad, pero también las complicidades, ¿no? Para que haya trata de personas tiene que haber corrupción. Y una de las cosas que también hemos leído y aprendido respecto de la trata de personas es que las víctimas, ¿sí? Son especialmente mujeres y niñas. Más adelante ya nos vamos a detener en este punto, pero también es un delito que nos invita a ampliar nuestra mirada, porque las víctimas, ¿sí? Muchas veces están en una situación, ya dijimos, de vulnerabilidad previa, están en una situación, ¿sí? De fragilidad, vamos a decir, motivos por los cuales han sido captadas. Y en este punto, ¿sí? Es donde tenemos que tener especial cuidado y atención, y también es uno de los motivos por el cual oramos, ¿no? Porque realmente las personas que son víctimas, ¿sí? Son personas que han sido lastimadas y que han sufrido un montón de secuelas, ¿no? No solamente en su mente, no solamente en su cuerpo, sino también en sus emociones. Lo que sucede es que el camino para la recuperación también sí tiene que ser una articulación, obviamente, en primer lugar estatal y con diferentes ONG, porque la recuperación de las víctimas de trata implica muchos aspectos, desde los psicológicos, los físicos, los sociales, y fundamentalmente los sociales, porque muchas veces, ¿sí? Las víctimas de trata son rescatadas, pero lamentablemente por diferentes situaciones vuelven a caer en estas redes, ¿no? Que están preparadas para captarlas y que están buscando estas personas, ¿no? Que muchas veces con la promesa de un futuro mejor, de una oportunidad laboral, ¿sí? Es como el anzuelo para poder captarlas. Y también en este tiempo estuve viendo algunas estadísticas en este año de pandemia. La línea 145, que es la línea para recibir denuncias, ha recibido más de 1000 denuncias, ¿sí? Exponiendo este tipo de situaciones. Y también hablan estas estadísticas que cerca de 440 personas han sido rescatadas y que la mayoría de ellas han sido por la trata para los fines de la explotación laboral. Ahora tengamos presente que en esta situación también de pandemia y de aislamiento social preventivo y obligatorio, también se invisibiliza, ¿sí? Al haber menos gente quizás en la calle o al no haber esta exposición tan pública, muchas situaciones pasan desapercibidas y sabemos que se han incrementado las situaciones de violencia, ¿sí? De género y también esta situación de trata. Ahora,
ya tenemos un panorama de lo que es la trata de personas, ¿sí? Básicamente hablamos de la cosificación del ser humano. Básicamente hablamos de tratar a un ser humano como una mercancía. Sabemos que no es nada nuevo, que esto es un fenómeno que se viene dando casi desde los orígenes de la humanidad. Pero sí es algo, ¿sí?, tan avasallante para los derechos humanos, pero para la totalidad de los derechos humanos de una persona. Si sabemos que tratar a una persona como una mercancía le quita esa dignidad de ser humano. Mi pregunta es ¿por qué toleramos, ¿no? ¿Por qué no podemos verlo como sociedad? Y también cada uno de nosotros, ¿no? ¿Por qué si es algo que irrita tanto a los preceptos, ¿sí?, a los pensamientos que tenemos de lo que es un ser humano, ¿sí?, y sus derechos, ¿por qué sigue pasando sin ver, como dije, invisibilizado? Y también por qué se naturaliza. Y la verdad es que se ha escrito mucho. Tengamos en cuenta que, como ya dijimos, las principales víctimas son mujeres y niñas de este delito. Y es aquí donde me gustaría empezar a poder pensar, con esta pregunta, con este disparador que hemos hecho, empezar a pensar en el origen, ¿no?, de este tipo de situaciones, o de situaciones que quizás en lo cotidiano. Sabemos que la lucha para este flagelo, que es internacional, que necesita de la cooperación internacional, y los estados se han comprometido y han firmado acuerdos y tratados para combatirlo. Pero nosotros, cada uno de nosotros, ¿no?, ¿cómo podemos luchar contra este fenómeno tan inmenso, tan abrumador? Y pensando en lo cotidiano, ¿no?, que es donde nos toca a cada uno de nosotros, pensando en el día a día. Y pensando en ese día a día, pienso en volver a otorgar el valor a las personas, ¿no? Volver a poder poner un respeto hacia la escucha del otro, ¿no? Y también en este mundo en el cual las emociones, ¿no?, están tan, pero tan descalificadas. Pareciera ser que vivimos en una sociedad donde mostrar nuestras emociones, ¿sí?, aquellas cosas que nos causan dolor, es síntoma de fragilidad. Y muchas veces se nos pone el rótulo a las mujeres de frágiles, ¿no?, de tener esta sensibilidad de poder mostrar lo que nos está sucediendo. Y en este sentido, volver a valorizar, ¿no?, o poner el valor, volver a aprender a valorar a cada persona, ¿sí?, y fundamentalmente a poder escucharlas, ¿no?, a poder escuchar al otro. Y también quería compartir que estas emociones que hablábamos de la fragilidad, ¿no?, que hoy son tan mal vistas, que en un mundo tan competitivo, demostrar una lágrima, demostrar quizás algo que nos gusta, muchas veces es mal visto. Y como ejemplo, ¿no?, de nuestra vida, como nuestro ejemplo de nuestra vida cristiana, ¿quién mejor que Jesús para poder aprender, ¿no? Y qué bueno que Jesús, siendo hijo de Dios, no dudó, ¿no?, en mostrar sus emociones. Me conmueve pensar, sí, que en Mateo 19:13 Jesús otorga valor, ¿no?, a los niños reprendidos por los discípulos. Jesús otorga valor en Mateo 8:8 al leproso, al sanarlo, a ese leproso excluido de su sociedad, excluido de toda la sociedad, ¿no?, a esa persona que no, literalmente había sido separado del mundo que lo rodeaba. Y también en Juan 4, Jesús habla con la mujer samaritana, doblemente vedado también, ¿no?, por ser su condición de género, por ser mujer y por ser extranjera de esa nacionalidad, doblemente apartada. Y qué bueno es pensar que Jesús otorgó valor a cada persona con la cual se cruzó. Otorgó ese valor que tenemos cada uno como creación de Dios. Y en este tiempo en el cual hablaba de descalificar las emociones, también es bueno pensar en este modelo que tenemos en Jesús, de que Él siendo
Hijo de Dios en su naturaleza divina, y al hacerse hombre también sufrió, se rió, tuvo las mismas emociones que tenemos nosotros. Y así la Biblia nos habla de que Jesús lloró cuando perdió al enterarse de la muerte de su amigo Lázaro, ¿no? Y lloró públicamente. Qué cosa tan vedada quizás hoy para algunas personas, ¿no? Inclusive o antes decían los hombres no lloran, y hoy también, hasta inclusive en algunos ámbitos las mujeres no tenemos que llorar. Pero qué bueno es pensar que Jesús, ¿sí?, tuvo esas emociones y las demostró. También se enojó, ¿sí?, cuando vio convertido su templo en mercado, y también lo demostró su enojo. También Jesús demostró compasión por las multitudes. Me conmueve pensar que tuvo compasión de las personas en sus necesidades físicas, porque les daba alimento, ¿no?, utilizando a un niño, la comida de un niño para multiplicarlo, pero también tuvo compasión de los sentimientos, de la espiritualidad, de lo que a la gente le estaba pasando. Eso que nos pasa y nos sigue pasando hoy, como pasó hace tantos miles de años, Jesús tiene compasión hoy de lo que nos pasa a nosotros. Y qué bueno es pensar que sobre todas las cosas Jesús sintió amor. Y dice la Biblia que en Juan 3:16, que de tal manera amó al mundo, ¿no?, y amó a las personas, que dio a su único Hijo, ¿no?, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en este tiempo que podamos tener el ejemplo de Jesús, ¿no?, de poder amar a las personas, de poder amar a cada uno como creación de Dios, como imagen, ¿no?, creados a imagen de Dios. Y vivimos en un tiempo de amores y de odios, vivimos en un tiempo de mucha conflictividad por la situación de pandemia, por las situaciones económicas, por las situaciones familiares, ¿no? Vivimos en el cual quizás cuentan nuestras propias emociones, lo que a mí me pasa, lo que yo siento, ¿no?, cómo me siento yo. Y en este tiempo que podamos seguir el ejemplo de Jesús, de poder tener esa empatía, ¿no?, ese amor por el otro, y de poder tener esa compasión, ¿no? Y también, aparte de mi tiempo, aparte de lo que a mí me sucede, poder tener ese tiempo y ese espacio para poder escuchar y, vuelvo a decir, aprender a respetar quizás las emociones del otro. En este tiempo que vuelvo a reflexionar, que Dios nos dé de su compasión, de su misericordia y de su amor. Y una de las cosas que me gustaría también compartir con ustedes en este tiempo es que, así como la trata de personas, ¿sí?, quita el valor a las personas, cada uno de nosotros tenemos un valor. Cada uno de nosotros somos de gran estima. Y así lo dice la palabra de Dios, que a los ojos de Dios somos de gran estima y Él nos ama. Y que ese amor infinito y esa paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento, que no somos capaces de entender, pueda llegar a nuestro corazón. Podamos pedirle a Dios que en este tiempo podamos recibir de su amor, de su paz, y que también nosotros seamos capaces de poder dar